mes con fuerza, con actitud, con ánimo, sin duda alguna con diferentes situaciones que se van presentando, pero siempre hacia adelante. Profesora Bárbara, agradezco mucho la oportunidad que nos brindas de poder compartir un diálogo contigo. Para nosotros es muy importante este ejercicio porque nos permite reflexionar sobre la existencia humana, nos permite reflexionar sobre el fenómeno humano, nos permite descubrir cosas de nosotros, ¿no? Y la finalidad, como se titulan estos diálogos, es el crecimiento personal. Permíteme preguntarte, ¿cómo estás, profesora? Estoy muy bien y muy contenta de estar nuevamente con ustedes, con el instituto, que siempre es muy grato estar platicando con cada uno de ustedes y también con quienes nos miran en la transmisión de Facebook. Excelente, te agradezco mucho la oportunidad que nos das. Estoy seguro los planteamientos nos permitirán dialogar sobre situaciones importantes. Déjenme comentarles que, bueno, en el instituto tenemos un afecto especial por la maestra Bárbara. Ella es maestra en neuropsicología clínica, especializa en el diagnóstico y tratamiento de ansiedad y depresión. Tiene un máster de alta formación en terapia breve estratégica y bueno, es colega, ¿no? Es licenciada en psicología. Profesora Bárbara, ¿cómo de la psicología fuiste decidiendo o encaminándote a esta formación en neuropsicología? ¿Nos puedes platicar un poquito? Por supuesto que sí. Bueno, primero tenemos que empezar colocando a nuestro público pues en la misma sintonía de qué es la neuropsicología. Siento que en muchas partes de México, bueno, no siento, sino conozco que en muchas partes de México esto es una cuestión un poco desconocida. Lo podemos ejemplificar con una cuestión que pasa mucho en el ámbito de la salud. Cuando uno va al médico, al neuropediatra, al neurólogo, y se les da un diagnóstico, es como, aquí está tu diagnóstico y ya. Adáptate, familia, entiéndelo, y bueno, vámonos porque ya está el diagnóstico y los medicamentos puestos. Desgraciadamente, en muchas partes de nuestro país se nos olvida decir, hay una oportunidad de rehabilitar al cerebro por la increíble capacidad que tiene. Esto es la neuropsicología. Es la unión entre la psicología, que cotidianamente conocemos, con toda la parte neurológica y fisiológica. En esta unión encontramos la forma de rehabilitar al cerebro desde sus funciones básicas: atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, movimiento. Todas estas cuestiones que nos permiten ser seres humanos se pueden rehabilitar, se pueden también tratar cuando hay algunos problemas y es tan posible hacerlo en un trastorno del neurodesarrollo como es posible compensar algunos daños en trastornos neurodegenerativos. Es decir, hay algo que se puede hacer después del diagnóstico. Ahí entramos nosotros. Eh, Interesante. una vez colocados todos los que estamos aquí en la misma sintonía, yo empiezo la licenciatura, para ser muy franca, preguntándome qué hacía yo ahí en psicología. Quien me salvó y me puso en el camino que hasta el momento sigo a nivel académico, pues obviamente mis padres, que siempre han sido académicos también, pero en específico mi maestra de bases neurobiológicas de la conducta. Yo ahí me enamoro de la psicología como una parte dual, tanto fisiológica como psicológica, de la psique, del pensamiento, ¿no? De la conciencia que está más allá de dos neuronas conectándose. Y emprendo mi camino en ese sentido, en el sentido de querer hacer a la psicología y a mi proceder como psicóloga una mezcla perfecta entre la ciencia y la empatía humana. De hecho, esa es la frase que comúnmente me identifica con ustedes, que me pidieron, es que la ciencia ayuda al Homo sapiens y la empatía sane a los humanos. Y creo que ambas cosas, la ciencia y la empatía, terminan llevando a las personas a la mejoría. Empecé con el máster en terapia breve estratégica en la búsqueda de una forma eficiente de tratar a mis pacientes desde la conciencia.
y luego lo complementé con la neuropsicología clínica que me daba las bases científicas para poder asentar todo conocimiento y tener una mirada amplia de lo que es el ser humano a nivel mental, ¿no? Tanto fisiológica y puramente funcional, como es la neuropsicología, hasta una parte más compleja e incluso, me atrevo a decir, ah, humanista en el sentido de ver más allá de nuestros elementos fisiológicos. Y bueno, ahí llegué a la neuropsicología y a Wow, la terapia estratégica. pues eh, nuestro reconocimiento por esa dedicación a la formación, que evidentemente cuando le damos una línea, ¿no?, específica, una línea concreta, pues va a ejercer nuestras prácticas, ¿no? Es decir, has trazado un camino y has construido algo bastante importante. Te agradezco la introducción, fue muy rico escuchar todo esto que comentas, profesora. Y bueno, veo también que conozco tu reseña, pero que eres profesora de psicología a nivel universitario, pero además eres creadora del proyecto de divulgación Neuromente. ¿Nos Así quieres es. platicar algo de eso? Suena lindo, como caricatura. Me encanta a mí. Bueno, trabajo en muchos ámbitos, en el ámbito científico, en el académico. Soy una persona muy movida, debo decir, pero Neuromente es algo que hago con el corazón, que no hago fuera de plasmar algo más, de ponerme un horario, ponerme una meta productiva. Es algo que realmente hago de corazón. Es una serie de publicaciones en Facebook y también en YouTube, videos, ya sea en formato podcast o incluso en video, como me están viendo ahora, donde hablamos sobre temas diversos, desde explicaciones, por ejemplo, nuestro video más reproducido que es cómo sanar el trauma generacional, desde esta visión, me atrevo a decir holística entre lo fisiológico y lo psicológico, pero también hablamos de reflexiones. Por ejemplo, hay una reflexión que personalmente es mi favorita de Neuromente, que se titula Cuando olvidamos el dolor humano. Entonces, nos movemos en todo ese espectro de la mente y la fisiología y bueno, voy subiendo la información que creo pertinente y también que analizo conforme a los contextos sociales, qué es lo que a veces nos hace falta escuchar como seres humanos cada cierto tiempo o que nos podría enriquecer en cualquier momento a cada uno de ustedes. Es mi manera de acercar la ayuda de forma obviamente gratuita, como lo es un video de YouTube, a quien la necesite, pero sobre todo a quien la busque. Qué bonito, una aportación, ¿no?, a la Sí, sociedad, a las personas. Me gusta ese enfoque. Profesora Bárbara, quiero dígame. preguntarte algo. Tú, cuando te invita la maestra Patti a los diálogos de crecimiento personal, ¿qué piensas cuando lees esto? Crecimiento personal. Pienso en una cualidad inherente del ser humano que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, porque la vida es eso constantemente estarnos gestionando, cambiando, mejorando, adaptando. El mundo es ahora más que nunca caótico, cada vez más rebuscado en sus patrones y crecer personalmente es algo que hacemos, querramos o no, y estos lugares que ustedes brindan tan amablemente, pues son una forma de crecer conducidos, de crecer orientados y creo que no hay forma más fácil de hacer ese proceso natural que precisamente con estas orientaciones tan enriquecedoras. Pues te agradezco. Ya tenemos público que se conecta constantemente. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de ustedes. Estoy seguro que se están conectando. Tenemos 2 generaciones del diplomado en crecimiento personal que hemos concluido, talleres sobre crecimiento personal. En algunos has participado y te agradezco profundamente. Se está haciendo una comunidad muy interesante con personas que buscan su propio crecimiento. Hay una reflexión que hacemos constantemente. Una vez le preguntaron a Edgar Morin si se podía salvar a la humanidad. Y él respondió que sí. Sí, autorrealizándola. Y tiene que ver precisamente con esto. No la autorrealización como una meta,
sino como una vivencia de la cotidianidad, lo que vamos haciendo todos los días, todos los días. Pues si estás de acuerdo, estimada profesora, podemos empezar a platicar. Bienvenidos a todos. El título del diálogo es ¿Conoces la diferencia entre tristeza y depresión? Diseñamos dos propósitos: identificar la diferencia entre tristeza y depresión y reconocer los signos y síntomas de la manifestación de la depresión que indican acudir a una atención especializada. Siempre hay opciones y estoy seguro que hay opciones muy cerca de cada uno de nosotros. Pues vamos a dar inicio, ya estamos conectados, ya hemos platicado, bienvenidos, espero que tengan un cafecito, un tecito, una agüita, algo que les refresque. Aquí en el instituto somos adictos a la cafeína y tomamos mucho café. Tenemos dos adicciones, una es la pedagogía y la otra es la cafeína. Ah, no, ya tenemos tres, el crecimiento personal también. Así que el primer planteamiento es, ¿qué es la tristeza? Ay, la tristeza. Creo que todos ya estando aquí presentes sabemos qué es la tristeza. La dificultad es ponerlo en palabras. Las experiencias de la vida son tan abstractas que luego quererlos mover a nuestro lenguaje digital resulta una odisea. Bueno, yo creo que cada uno de los participantes podría ir escribiendo su propia definición de tristeza, pero si me permiten dar la mía, la tristeza es una emoción básica, la más nutritiva de todas, porque nos invita a algo que ninguna otra nos invita. Nuestras emociones básicas nos invitan a reaccionar hacia eventos del mundo exterior, hacia estímulos, y poderles dar la respuesta más adecuada para mantenernos vivos. Que para ser sinceros, el cerebro es muy simple, ¿no? O sea, esto llega a mi cerebro, esto produzco, ¿para qué? Para mantenerte vivo, hasta ahí. Pero la mente es un poco más complicada e hizo de la tristeza no solo una reacción a la pérdida externa, sino también a la reacomodación interna. Entonces, yo hablaría de la tristeza como una emoción básica que nos invita a autoevaluarnos y autogestionarnos ante una pérdida o ante un cambio significativo. Que bueno, que es un cambio significativo, sino una pérdida parcial o incluso total. Es la manera de relacionarnos precisamente con la pérdida de algo. Y eso nos dice mucho de nosotros. Coincido con todo lo que comentas. Yo no tengo un enfoque tan concreto, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en ese sentido, dijiste algo que me parece maravilloso. Es la más nutricia de todas, ¿no? Es decir, es la que nos va a permitir hacer cosas que las otras emociones no. Sin embargo, aquí surge un planteamiento. O sea, nos puede ayudar, es decir, nos puede permitir, pero también no nos puede. Entonces, Claro. ¿cómo es que la tristeza o por qué la tristeza paraliza a las personas? Porque me dice aquí un concepto bien interesante, que es la mente, ¿no? Ya no solamente a nivel fisiológico, ¿no? Sino la mente. ¿Por qué pasa esto, profesora? Bueno, creo que es importante pasar de paradigma en paradigma, como ha sido toda la humanidad siempre. Y creo que el primer paradigma se creó cuando, un poco de historia, porque soy una fanática de la historia, así que ahí va. El primer paradigma con respecto a las emociones apareció, o el que tenemos actualmente más preponderante, apareció en el momento en el que empieza a tener su auge el pensamiento científico. Y el pensamiento científico requería de un método científico que alejara a la subjetividad. Y en una vida anteriormente tan caótica emocionalmente, porque no se sabía mucho acerca del funcionamiento emocional, pues ¿a qué le vieron cara de subjetividad? Pues a la emoción. Y dijeron, la emoción es súper subjetiva porque nos hace reaccionar diferente a cada quien, depende de cada una de las experiencias personales, entonces hay emociones en el pensamiento colectivo, lo cual resulta muy útil si estás haciendo un experimento con bacterias o con virus, porque no puedes generar sentimientos porque interrumpen tu trabajo.
Pero el problema de los pensamientos colectivos es que son eso, colectivos, y tienden a expandirse a más de un ámbito de la vida. Esto pasa a nuestra sociedad y dicen, bueno, pues las emociones deben quedar hasta abajo, controlarlas, no sentirlas. Y empezamos a imaginar como colectivo este superhombre, muy parecido al que decía Nietzsche, sin sentimientos o tan controlado emocionalmente, racionalmente, que casi no se le nota. Y bueno, esto tiene sus desventajas, que es que seguimos sin conocer mucho de nuestras emociones. Ahora ya las hablamos mucho, pero aquí aparece el primer paradigma que hay que, o invito a nuestros oyentes a dejar a un lado, y es que las emociones paralizan. Solo hay una emoción que por naturaleza biológica, por naturaleza neurobiológica, puede paralizar, puede poner a tu sistema nervioso en un estrés tan importante que se paralice para mantener la homeostasis. Y es el miedo. Fuera de eso, todas las demás emociones no son paralizantes. Al contrario, son dinámicas. Te invita a que te muevas o a que pienses. La tristeza entonces en sí, y aquí viene nuestro primer muro personal que saltar, no nos paraliza lo que hacemos con la tristeza. Si yo la niego, es propiamente paralizarme, porque aunque yo crea que me estoy moviendo con una roca de gran peso encima, mucho no voy a poder avanzar y tarde o temprano me voy a caer para atrás por el peso de mi emoción. Me paraliza aminorarla. No es para tanto. Mejor lo pienso después. Hay peores cosas en la vida. Minorizarla también nos paraliza, porque la tristeza está de, órale, ponte a pensar en ti mismo, reflexiona, y tú estás de, no es para tanto, no hay que reflexionarlo. Nos paraliza. Porque las emociones, incluso fisiológicamente, vienen de una parte más dominante del cerebro que la corteza racional. Viene de los núcleos cerebrales. Entonces, no importa cuánto racionalmente la quieras negar y cuánto racionalmente te quieras paralizar, la tristeza encontrará el rumbo para hacerse presente. Entonces, creo que la respuesta corta sería: no nos paraliza la tristeza, nos paraliza lo que hacemos con ella. Bueno, me encanta esa respuesta. No quiero andar en ella porque hay otras cosas que ir comentando, pero supongo que en este enfoque también tiene que ver los constructos personales, es decir, no va a paralizar, ¿no? O no va a tener el mismo efecto en una persona que en otra, ¿no? Sino Claro. tiene que ver con los recursos internos. En ese sentido, Bárbara, si me permites, la tristeza ocasional es el síntoma de algo mucho más profundo. Permítanme ponerme filosófica. Por favor. Es el síntoma de la cosa más profunda que nos pasa: vivir. La tristeza es síntoma de que estamos viviendo, porque la vida es un cambio constante e inevitablemente perderemos cosas en el transcurso, cosas materiales, cosas humanas como personas, o incluso cosas intangibles como ideas, creencias, objetivos, idealizaciones. Perderemos cosas una y otra vez. Y la tristeza es lo que nos permite saber que estamos vivos, que perdemos cosas y que ganamos cosas. Porque siempre después de la tristeza bien manejada viene otra emoción popularmente conocida como positiva. ¿Por qué? Porque una vez reestructurado aquello que se ha perdido, encuentro la manera de seguir viviendo. Entonces, la tristeza, ya si me piden irme como a la parte clínica, la tristeza ocasional no es síntoma de nada más que de estar viviendo. Cuando yo implemento una respuesta rígida, continua y extendida, disfuncional hacia la tristeza, entonces ya tengo un síntoma importante a nivel clínico. Pero mientras no esté yo enfrascado en una respuesta disfuncional, rígida, constante y amplia, entonces solo estoy viviendo.
solo he perdido algo y toca reevaluarme o reevaluar mi entorno para seguir adelante. ¿Podrías poner un ejemplo de esa conducta disfuncional? Claro, lo hablábamos hace ratito. Si yo pierdo una relación amorosa y decido darle tiempo a mi tristeza, darle tiempo a que los recuerdos vengan y reacomode yo y encuentre mis culpas, las culpas de la otra persona y logre homologar esa historia en una creencia sobre esa relación que haga sentido para mí, entonces pasaré por la tristeza, se olvidará el mal de amores. Pero si yo estoy en la tristeza y por no estarla, por negarla, busco constantemente esa persona, porque por un momento se me olvida, pero luego cae con toda su fuerza y lo implemento constantemente, bueno, ahora sí que haré de la tristeza algo más largo, porque no le he dado el tiempo de reevaluar mi propia persona, porque la tristeza es una emoción muy individualista. Le gusta que estés contigo mismo para evaluar, para repensar. Entonces, si yo busco y busco y busco, no estoy haciendo algo útil con mi tristeza. Al contrario, la estoy irrumpiendo, le estoy diciendo que no exista. Y la tristeza regresa con más fuerza. Otro ejemplo es el típico no pasa nada, yo no tengo nada, yo qué voy a estar pensando en eso. Y la niego tan constantemente, tan rotundamente, que la puedo olvidar a momentos, que se puede sentir como enojo a momentos, pero no me dejarán mentir, todos lo hemos vivido, regresa cuando estamos en soledad para demandar ser sentido. Supongo que hay estadísticas acerca de cuántas personas están tristes en el mundo, cuántas personas están tristes en México, en los estados. Eh, Considero que la tristeza, eh, yo soy humanista, ¿no? Entonces, no dialogo, no he tenido la oportunidad de dialogar con clínicos, tú lo has dicho, pero, por ejemplo, en la literatura de Maslow, él siempre hace distinciones, ¿no? Los clínicos dicen esto, pero nosotros pensamos esto, ¿sí? Pero no están La diciendo que está típica mal. batalla entre psicólogos. Sí, tampoco está diciendo que están mal ellos, más bien es como un enfoque, ¿no? Claro. A lo que voy es que hay mucha gente que está triste, Sí. pero no se vuelve disfuncional, es decir, lo va sopesando, lo va trabajando cuando tiene tiempo y es muy funcional. Claro. Pero esa sensación, le voy a llamar así, ¿no? De tristeza, es una constante. Ujú. ¿Puede llegar a afectar eso a largo plazo? Depende del estilo de vida de la persona, ¿no? Hablamos de que habrá personas melancólicas por naturaleza o por voluntad, pero la melancolía, y haciendo estas pequeñas distinciones tan Sí, quisquillosas, la melancolía no es lo mismo que la tristeza. no, por La supuesto. melancolía es como un estado de introspección constante, tan bajo, o sea, tan emocionalmente suave, que llega a parecer a la tristeza, porque la tristeza es una emoción bajita a nivel de estimulación nerviosa, es bajita. Entonces yo estoy introspectivo todo el tiempo, estoy bajito emocionalmente todo el tiempo. Es muy parecido a la tristeza, pero no por una demanda de que he perdido algo, sino por un mundo interno tan rico, pero tan shakespeariano, que entonces me gusta estar ahí. Hay placer incluso en la melancolía. Y está muy bien, está excelente. Ahora, también es importante decir que si uno se está constantemente impidiendo sentir la tristeza, entonces por eso regresa como gotita cada rato, excluyendo aquí las pérdidas o la tristeza generada por pérdidas, que sabemos que se va a tener que vivir con ello, que lo vamos a acomodar en un lugarcito del corazón donde haga menos ruido, pero que ahí va a estar, como la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre, la pérdida de un familiar en general, ¿m? El cambio rotundo de una vida de un momento a otro, situaciones de desplazamiento forzado, de violencia en el país, de muchas cosas que tiene terriblemente mal este mundo, pero hay cositas que se van a acomodar ahí en nuestro corazón. Pero eso no significa que vivamos eternamente tristes. Significa que tenemos un recuerdo, una experiencia de vida
que nos detona tristeza al sentirla porque fue una pérdida muy significativa, pero se acomoda en un lugar saludable que nos permita vivir. Finalmente, estar libre de tristeza es una utopía biológica y mental, porque desde mi punto de vista, estoy segura que desde el humanismo concordarás conmigo, como Maslow también nos dio este bello conocimiento, que la salud mental, el estar bien, el estar realizado, Una sana. también ujú, poder transitar a través de todas las emociones sin quedarse mucho tiempo en ella, sino solo a pertinencia. Interesante. Hay dos cosas en las que me gustaría ahondar un poquito. La primera es, ahorita que te escuchaba hablar y vas como abriendo el bagaje, no solamente clínico, sino eh, al tratarse del ser humano, pues hay filosofía, hay ideologías, ¿no? Hay diversos sistemas a los que pertenecemos. Eh, en filosofía hay muchos autores que caen en una melancolía constante, ¿no? Eh, lo último de Nietzsche es una melancolía, o sea, cuando uno lo lee y dice, pobre, ¿no? O sea, la falta de sus recuerdos, ¿no? Solamente había un hilo conector ahí y decir, yo también hice esto, ¿no? O sea, pues él era, ¿no? Pero hay un autor que es el Arthur Schopenhauer y habla sobre, pues es una filosofía del pesimismo. Entonces, yo preguntaría, ¿la tristeza podría ser una aliada del pesimismo si no se trabaja? Es decir, porque la tristeza nos permite trabajarnos, ¿no? Claro. Descubrirnos, fortalecernos. Pero si esta no se trabaja, ¿no será que vamos a también a alimentar cosas que no es que estén erradas en la razón, pero es como nada más estar prestando atención en eso? Claro, claro. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de una tristeza mal manejada, ¿no? De precisamente de estos bloqueos a la tristeza. Si yo me permito sentir la tristeza, tal vez por unos momentos, recuperando el ejemplo de la ruptura amorosa, yo de jamás voy a volver a enamorarme así como así, y si la dejo sentir, al rato voy a decir, ay, ¿cómo dije eso? ¿No? O al rato me voy a volver a enamorar inevitablemente y voy a decir, sí, así quedé, ¿no? Me volví a enamorar. Pero cuando nosotros empezamos a poner el ojo en las cosas que es la tristeza trae por sí mismas, como los pensamientos pesimistas o la introspección, o al hacer introspección encontramos que tenemos patrones bastante complejos como el pesimismo, bueno, entonces es un caldo de cultivo fértil. Yo pongo el caldo, que es la tristeza, y todo lo que bulle ahí con ella, pues yo ya lo traía de por sí, ¿no? Ya traía yo los pensamientos pesimistas, ya traía yo otras cosas. Pero lo más importante, y sobre todo hablando de un referente como el que has puesto, tan curioso como Schopenhauer, es que el enojo es más aliado del negativismo que la tristeza. Porque se necesita mucho enojo con algo que se ha perdido, como para animarse a uno mismo rechazar todo lo demás. Es un enojo, es como una gran rabieta que hacemos con la vida o con una idea como el amor, o como una idea como la permanencia de una familia o lo que debería ser. Yo diría que la tristeza es la antesala a este proceso de rabieta gigante que es el negativismo, porque cuando lo que hemos perdido es una creencia, cuando mi creencia se rompe del mundo, de mí mismo, entonces puedo tomar dos opciones. Decir, estoy condenado, ya no se va a poder hacer, y es ejercer sobre mí una condena. Decir, ya no voy a poder armar otra creencia, otra idea que me guste, ya si esa se perdió, que eso sería muy shakespeariano de nuestra parte, por eso digo que la tristeza es muy shakespeariana. Pero luego podemos ponernos también como Schopenhauer o incluso como otros nihilistas famosos y decir, estoy tan enojado de que se rompió esa creencia, de que el amor no es como yo lo creía, que ya nada. Y entonces hago una gran rabieta contra algo que yo mismo me gestioné, pero que yo mismo puedo rehacer.
Y ambos puntos, tanto la melancolía y la tristeza profunda, como esta rabieta de lo que es el negativismo y el nihilismo, pueden ser corregidos. Ambos son dos caminos que si se gestionan bien llego al mismo punto. Rehago. Rehago como Nietzsche rehace a su superhombre a través del dolor, o rehago como rehago a un final feliz en una historia trágica. Lo rehago, llego al punto de rehacer la creencia o de rehacer mi pensamiento hacia algo funcional. Solo son caminos al final a tomar en cuenta. Pero claro, cuando estamos a mitad de camino no podemos vislumbrar el final, porque estamos a mitad de camino. Y ahí es muy importante saber cuándo, si se está a mitad de camino y no se está pudiendo avanzar, pedir ayuda, ¿no? Sobre todo porque este tema de la tristeza se presta mucho a hilarse con depresión, justo el tema de nuestra charla. Interesante. En el humanismo de Maslow le llamamos la persona sana, así le llamamos, pero también es el de Adler, el de Jung, ¿no? Y bueno, aquí me parece algo interesante porque escuchándote no puedo no hacer algunas asociaciones. Claro. Y una de las formas de, estoy entendiendo desde esta postura que me parece muy valiosa y paralela a lo que nosotros también consideramos, es la evolución o el cambio en nuestro sistema propio de creencias. Es decir, si no vamos avanzando, pues vamos a hacer, como tú lo dijiste, un cultivo, ¿no? Y eso se va a hacer mucho, muy fuerte. Y ahí es donde entran precisamente los procesos educativos, ¿no? Es donde Claro. entra la intervención terapéutica, ¿no? Los diferentes grupos de crecimiento, de ayuda, la escuela inclusive. ¿Qué piensas de esto, maestra? Bueno, la vida es un aprendizaje constante y toda la forma de aprendizaje que tenemos organizada, pues es un aprendizaje organizado. Mm, Sí, yo creo que todos quienes nos están oyendo, exalumnos, me mencionabas del diplomado, comprenderán que son personas diferentes desde que iniciaron una formación a cuando la terminaron. Y hablo incluso de quienes seamos o hayan sido en su momento ingenieros. No puedes pasar por una carrera y una acumulación de conocimientos siendo la misma persona. Cambias en algo o en otra cosa. Y es porque el conocimiento es así de valioso. Nos da herramientas abstractas a veces o literales a veces, como en el diplomado de crecimiento personal. Nos da herramientas para gestionar nuestras creencias. Un médico empieza con una creencia y termina con otra diferente, y no solo de la medicina, también de la vida. Un ingeniero entra con una creencia de la vida y sale con una diferente. El psicólogo entra con una creencia diferente, entra con una creencia, sale con otra, atiende pacientes, cambia a otra, atiende a más pacientes, cambia a otra, y nos vamos cambiando porque inevitablemente nos enfrentamos con creencias, patrones, ideas, suposiciones, y eso es la educación al final de cuentas. Toda educación es valiosa, toda, porque nos da herramientas para irnos gestionando, porque nunca sabemos dónde va a estar ese conocimiento que te hace clic. por Por eso es supuesto. importante conocer. Qué interesante. Me gusta. Entonces, este concepto de tristeza va a ser algo que va a estar presente siempre, ¿no? En nuestra cotidianidad, por la pérdida, por diferentes situaciones. Bueno, hay un concepto que es más, no quiero decir más complejo, pero que puede producir más catástrofe, que es la depresión. ¿Qué es la depresión? Y la depresión clínicamente es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza profunda y continua y una anedonia, es decir, una poca gana de hacer las cosas, de tener iniciativa, motivación y de tener sensibilidad al placer. Eso es clínicamente. Clínicamente, la mayoría de nosotros en algún momento u otro cabemos como depresivos, porque todos hemos estado con menor sensibilidad al placer y con una tristeza profunda. Ahora, ahí el DSM-5 y el CIE le meten unos candaditos de tiempo para que no andemos sobrediagnosticando, y aún así sobrediagnosticamos, pero bueno, el ser humano.
A nivel metafórico, para que nuestros escuchas puedan conectar con el conocimiento, es un tirar la toalla. Es cuando alguien, por una tristeza que no ha sabido manejar, por esta ruptura de la creencia, una ruptura del idealismo a veces, dice, ¿sabes qué? Ya no lo quiero intentar. Ha pasado por algo varias veces, varias veces, varias veces, y tiene la sensación de que no ha podido, no ha podido, no ha podido, y dice, ¿sabes qué? Ya, bye. No puedo. Y el no poder creo que es uno de los harakiris más grandes del ser humano, porque en cuanto decimos no podemos, nos convencemos de que no podemos, y en el no poder hay un vacío bastante grande para el ser humano, hay una sensación de vacío, y eso es precisamente la depresión, esa sensación de no puedo, ¿para qué lo hago? Tiro la toalla. Interesante. Ujú. En El hombre en busca del sentido, bueno, hay dos textos, ¿no? Uno que es de Adler y uno que es de Viktor Frankl. Me voy a referir al del doctor Frank. Sí, Em, Así como lo pones, así tan claro, académicamente y que lo podamos entender, en términos de la logoterapia sería perder el sentido de la vida. Es decir, claro. ya no encuentro, ya no hay esperanza, así lo dicen, ¿no? Es decir, perder la Ujú. esperanza, perder el sentido de la vida. Hay algunas anécdotas, ¿no? De personas que les pagaban con pan adicional por trabajar horas extras y Ujú. perdón, les daban cigarrillos Sí, cuando trabajaban horas extras. Lo que esas personas hacían era ir y cambiar esos cigarrillos por a pan. fumárselo. Ah, Y ujú. quienes se los fumaban es que habían perdido ya el sentido de la vida, porque terminando de fumar el cigarrillo, se aventaban a la cerca eléctrica, Sí, ¿no? Entonces, Frank les hace ahí un homenaje muy lindo, en donde dice, los mejores no regresaron, o sea, el hecho de que hayan hecho eso no quiere decir que no podemos decir algo, simplemente decidieron eso. claro. Pero contemporáneamente, ¿cómo las personas están viviendo esta depresión? ¿Cómo se sienten? Como quien fuma cigarrillos y se avienta una cerca eléctrica. Bien lo dijo este Frank. Ah, Frank era un idealista de primera, o sea, crea toda una corriente para el sentido de la vida. Entonces, ¿qué iba a ser sino un idealista? Y precisamente por eso dice que quien se mantuvo firme en sus convicciones, en sus creencias, se fumaba todos los cigarrillos para tener un último placer de la vida y se aventaba a la muerte. Esto me parece una cuestión más depresiva que honorable de decir, oh, él era el mejor y no regresó porque no lo soportó. Pero en ese entonces, en el contexto de Frankl, defender tus principios morales era una cosa importantísima, ¿no? No podías retractarte. Si tú decías, esto está mal, nunca lo voy a hacer, nunca me voy a conducir ante un nazi, entonces tenías que defenderlo siempre. Hoy en día esos parámetros morales se han ampliado mucho más. Obviamente es importante tener una moral fija, pero se nos da permiso de equivocarnos y de reconstruirnos. Entonces, eh, dejando a un lado el idealismo propio de la época de Frankl, diríamos que precisamente el sentido de la vida no siempre debe ser mantenerse, sino también a veces cambiar, a veces adaptarse. Porque si ustedes y nuestros escuchas no me dejarán mentir, cierran los ojos un momento y pueden recordar a las personas más de confianza que tengan, esa que dicen, esa sí me va a resolver lo que me está dificultando, o una persona que vean como un guía, es una persona que se ha adaptado, es una persona que ha gestionado a sí mismo y a su entorno. Y tampoco me dejarán mentir en decir que el mantenerse duro como una roca en una posición suele causar más problemas que el adaptarse. Y es que está en nuestra naturaleza. Entonces diría que las personas de hoy en día, con estos problemas de dificultad para manejar la tristeza o incluso con estos atisbos de depresión,
se sienten como incapaces de retractarse, incapaces de adaptarse. Ven una cerca eléctrica y dicen, estoy adentro, no voy a poder salir. No hay opción y hay algo bastante malo y nocivo, haciendo analogía a los nazis, que me está pisando los talones. El recuerdo, el decir, se acabó, ya no creo en esto, nunca creí que pasara esto, las cosas deberían ser diferentes por fuera, no puedo con esto, y está pisándome los talones. Y entonces, ¿qué mejor de disfrutar de la tranquilidad de decir, no puedo? Y poco a poco aventarme a la cerca eléctrica. Porque hay un no puedo, que es no puedo porque ya lo intenté y ya hice lo que a mí me corresponde. El resto te corresponde a ti. Pero la resignación profunda de no hago ni lo que me corresponde es empezar a fumarse los cigarrillos. Porque hay paz en dejar de intentar cuando has intentado mucho. Pero hay una cerca eléctrica también. Claro, ahí Novak y Ausubel eh, forman como un preámbulo, ¿no? A la neurociencia. Y forman un preámbulo por los avances precisamente científicos que existían en ese tiempo, no porque estuvieran atrasados, sino todo lo contrario, muy adelantados a su época. Pero ellos hablaban acerca de, voy a tratar de hacer un enlace entre dos posturas, ¿no? Acerca de que lo nuevo, es decir, lo nuevo de lo que nos podemos apropiar, depende de dos cosas, de la cantidad y de la calidad de las estructuras que están en nuestra organización cognitivas, ¿no? Es Claro. decir, si eso nuevo no encuentra una recepción, no se va a acomodar, es decir, no se va a empezar a asimilar y no se va a acomodar. Entonces, el cambio va a ser imposible, la adaptación va a ser imposible. El enfoque que nosotros tratamos, le llamamos evolución, ¿no? Va a ser totalmente imposible. Y por otro lado, Jean Piaget, que también es como de la época, hablaba acerca de la conducta, ¿no? Y que cuando el ser humano entra en crisis por los diversos estímulos externos, y que evidentemente la conciencia, que es un concepto que utilizas al inicio, los percibe, es decir, conecta con ellos, va a entrar en crisis. Y hasta que logre asimilar, acomodar, y el organismo se recupere, su sistema nervioso va a madurar, que también ya nos lo explicabas amablemente, ¿no? Es decir, después de esa experiencia ya no somos las mismas personas, ¿no? Claro. Ya no somos las mismas personas. Ahora, ¿qué podemos nosotros, por ejemplo, porque tú eres educadora, yo soy educador, ¿no? Las instituciones somos educadoras, el gobierno funge un rol de educador inclusive, ¿no? Las dependencias del gobierno que están dirigidas a un ser humano. Y apenas estuvimos en un instituto de la mujer, no recuerdo exactamente cómo se llama, para que estas personas, o todas las personas, tengan acceso, pero no solamente a la información, sino a prepararse para recibir la información, que es diferente, Claro. ¿no? Claro. Porque la información es precisamente lo que nos va a evolucionar. Uh-huh. En ese sentido, espero no haber confundido más, es qué tan delgada es la línea entre lo que se considera tristeza y lo que se considera depresión. Muy ancha, diría yo. Tristeza, pues ya sabemos, ya hemos platicado qué es, pero se requiere un ejercicio reiterado y voluntario de negar o de ver a un titán en la tristeza, algo insalvable en la tristeza. Se necesita un ejercicio reiterado de conducirse a uno mismo hacia la sensación de incapacidad para llegar a la realidad de incapacidad. O sea, se necesita reiterar. Entonces, no hablamos de una tela fina, hablamos de un camino rugoso y largo que hay que recorrer para llegar de la tristeza a la depresión. Y creo, Trabajado. trabajado, se necesita, se necesita mucho esfuerzo para amargarse la vida, porque hay que hacerlo constantemente, constantemente. Pero
Sin duda, no siempre se es consciente de que se transcurre por ese camino. No siempre se llega a la conciencia de estoy haciendo lo mismo para empeorar, pero sí se siente. El ser humano sabe por su sensación, y no solo lo digo a nivel psicológico, sino también lo digo a nivel neurológico, el cerebro sabe cuando se está tomando una actitud destructiva, porque va a intentar por todos los medios hacértelo saber, porque está programado para mantenerte vivo, para mantenerte a salvo. Entonces se va a sentir mal, se va a sentir incómodo, se va a sentir difícil, se va a sentir nublado, cansado, mareado. Lo vas a saber. Y cuando lo sabes, es el momento de decir, ¿necesito ayuda o puedo por mi cuenta? Si necesito ayuda, el acto más valiente es pedirla, porque voluntariamente estás pidiendo que la educación llegue a ti. Si puedes tú mismo, entonces, de la educación que tienes, florece algo cómodo para ti. Y no estoy diciendo algo feliz, estoy diciendo algo cómodo, porque incluso estando en la tristeza, se puede estar cómodo, porque puedes decir, ay, qué doloroso, pero empezar a conectar contigo mismo, porque puedes decir, qué dolor haber perdido un ser querido, qué tristeza profunda, pero ahí mismo, en la tristeza de perder algo, está la felicidad de haberlo tenido, está la dicha de haberlo vivido. Van de la mano. Estás diciendo cosas muy interesantes y te agradezco la oportunidad. Cuando dices conectar consigo mismo, entiendo, y si no es así, por favor, amplía la idea, si te lo permites, es conectar con su esencia, con su substancia, con su ser mismo, con su, dijera este señor eh, Sáenz, Raúl Gutiérrez Sáenz, con su NIP, con su núcleo de identidad personal. Es conectar con lo que uno es en ese momento. Cuando escuchamos núcleo, creemos que hay que como que abrirse las entrañas y meterse al centro y decir, esta es la verdad última de mi ser. Y esa es una idea muy compleja, ¿no? O sea, es una odisea entrar al núcleo de nuestro ser y entender cómo nos gestionamos. Yo creo que no hay hasta el momento profesional que sepa claramente lo que pasa en cada individuo, menos un individuo que es su propio investigador, pero es con conectar con lo que existe ahorita. ¿Existe tristeza? Pues estoy triste. Pragmatismo. Eh, Me duele mucho haber perdido esa relación porque siento que di un montón y no me dieron nada y que vi las señales, las red flags y no quise realmente salirme del mar agitado. Pues ahí está la realidad. Ahí está el núcleo del problema. Ay, no quiero ni ver porque me da mucha tristeza que vaya yo a pasar por eso. Ahí está el núcleo del problema. El ser humano sabe lo que vive. Incluso cuando dices, no sé nada, estoy bien perdido, no entiendo nada, ese es el núcleo del problema, que por el momento, en este instante, haciendo acopio de la Gestalt, estás un poco perdido. Pero eso no significa que lo hayas estado antes ni que lo vayas a estar después. Estás perdido ahora. Oh, creo que se nos ha ido nuestro entrevistador. Una pequeña falla técnica, maestra, pero ya se está reactivando. Sí, no se preocupen. Estábamos aquí en una plática muy intensa. Espero no haberles cortado el sentimiento a nuestros escuchas. No, para nada. Inclusive creo que nos podría ahondar más de esto que estaba usted puntualizando. Sí, claro. Bueno, seguimos con la idea, porque al final, aunque es muy grato platicar con el maestro, pues estoy platicando también con cada uno de los escuchas que están aquí. Y precisamente eso es. Hace poco, mi hermana lo ponía con una analogía muy bonita que era agarrar el cuchillo y realmente decir, esto es lo que me está lastimando y jalarlo. Si tú tienes un cuchillo aquí, no puedes decir, ah, yo creo que este cuchillo me vino porque de niña yo quería mucho los cuchillos y shu, 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 y el cuchillo sigue ahí. Ya lo entendiste muy bien, pero ahí sigue. El pragmatismo necesario de la vida, aún en estas complicaciones emocionadas, es decir, el cuchillo es que me siento solo, va para afuera. El cuchillo es que no he podido manejar la pérdida de esta persona, bala el cuchillo.
El problema es que siento que estoy perdiendo cosas y no me siento hábil para tenerlas de nuevo de vuelta. Ahí va el cuchillo hacia afuera. Es poder ver claramente lo que está sucediendo. No por qué sucede, no qué me habrá traído hasta acá. Eso será un ejercicio posterior cuando ya no estés sangrando, cuando ya no tengas un cuchillo atravesado. Pero el primer paso para sanar es retirar el cuchillo, es retirar el dolor. Excelente. Hay un concepto, si me lo permites, para asociar, es, y lo comentabas hace rato, profesora, que saltamos a la depresión, sobre el trastorno del estado de ánimo y mencionaste la anedonia, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Eh, ¿Esta depresión tendrá que ver con la pérdida del deseo? Y por supuesto, la búsqueda del placer nos mueve montañas, mueve mundos. Y el placer está camuflajeado en tantas formas como formas hay del ser humano. Placer no solo es una sensación física agradable, puede ser un concepto tan abstracto como la sensación de victoria, que yo siempre digo, vamos a los países. Porque es placentero ganar si al rato lo vas a tener que defender? Si luego viene otra cosa que vas a tener que ganar. O sea, son conceptos muy abstractos si lo pensamos en una dimensión grande, pero son conceptos que generan placer. Y habrá momentos en los que esté saludable sentir placer por algunos conceptos o ideas y otros momentos en que ese placer sea disfuncional. Nada nos libra de la disfuncionalidad, pero finalmente el perder la capacidad de sentir placer, el haberlo buscado tan ansiosamente que cuando llega ya no sabe a placer, o el renunciar a él creyendo que eso nos hará fuertes, o renunciar al placer creyendo que no somos capaces de alcanzarlo, es lo mismo en sus tres vertientes, perder la sensibilidad al placer, al wabi-sabi, dirían los japoneses. Ok, a ver. La depresión es el origen de la pérdida del deseo o la pérdida del deseo es el origen de la depresión. Me pone en una pregunta imposible. ¿Qué es primero, la baja de dopamina o la depresión? ¿Sí? La baja de dopamina. Póngase que de repente nuestro cerebro aleatoriamente le da ganas de reducir la dopamina en nuestro cerebro y tenemos depresión. Eso sería clínico. Pero hay otra cosa que también nos haría sentido. El decir, no me siento capaz de sentir placer y tener tan internalizada esa idea, entonces hace que la mente diga, ya no necesitamos dopamina, ya no vamos a sentir placer. Voy a presentar una diapositiva para ver si podemos ahondar un poco más. Yo sé que sí. Digo, creo que precisamente coincidir entre enfoques hace pues ampliar, ¿no?, el fenómeno más allá en lo que pudieran llegar a desacuerdos, ¿no? Esta es una postura que yo tomo propiamente. ¿Qué hay en el origen de la depresión? Ojo, esto después de haber analizado un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. La pérdida, falta de deseo, es la causa de la depresión o la falta de deseo está en el origen de la depresión, que es lo que yo comentaba. Mi postura, pero ojo, con reservas de de todas las variables que pueda haber, ¿eh? O sea, no es Claro. como, esto es y ya, ¿no? Es Bien. que en términos generales, cuando no hay como cuestiones orgánicas propiamente, ¿no? Cuando estamos hablando de personas Sí. sanas, fisiológicamente hablando, tienen que ver que
la depresión se va a vencer cuando se recupera el deseo, que tiene que ver con todo esto que ya habías comentado. Pero esa es una postura. Claro. ¿Qué piensas tú? Sí, estoy ordenando mis ideas. Son preguntas retadoras. Contestaré con otra pregunta. Digo, ya que empezamos con las preguntas. ¿Es importante saber qué vino primero? ¿O es importante cómo se gestionan dos situaciones en un mismo sentido? Lo ponemos en otra pregunta más clara. ¿No serán lo mismo? Mm, creo que no. Creo que, creo que cuando hablamos del fenómeno humano, porque de eso estamos precisamente hablando, eh, entenderlo, comprenderlo lo más amplio y profundo que se pueda, hay que ir a su origen, ¿no? Y de eso precisamente habla esa diapositiva, es decir, si decimos que es lo mismo, desde como yo lo logro entender, podemos inclusive recurrir a la medicación. Pero Claro, pero si decimos que no es lo mismo, existe la posibilidad de salir a través de recuperar el deseo o tener un contacto con quienes somos, o como tú lo dijiste hace rato que me encantó, quienes estamos siendo. claro. Y finalmente quienes estamos siendo con depresión, es yo con depresión. No hay una separación porque ah, abstraer los conceptos de uno mismo y de su experiencia lleva a luchar contra lo llamarían algunos psicólogos, contra una sombra, contra algo que no existe realmente. Y decía yo, no son lo mismo, porque hay una tendencia general del pensamiento humano en dividir las cosas, en que tan más finamente lo estructuremos en pedazos y en linealidad, más claridad tenemos. Pero ya tenemos una linealidad, esa la hemos tenido toda la vida, por el tiempo. La noción de tiempo nos da una linealidad. Habrá casos en que la depresión vino primero y el placer se dio después. Casos en que el placer se dio primero y constituyó una depresión. Esa es una linealidad. Pero si nos salimos de ahí y podemos ver las cosas de forma conjunta, entonces ya no está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, una linealidad de cosas, sino un conjunto de cosas que se manejan en una homeostasis. Como el universo necesita de sus interacciones para poder existir y mantenerse en movimiento, las cosas de los universos individuales necesitan una interacción profunda y constante. Y entonces lo que nosotros comprendemos abstractamente como depresión va unado siempre a su pequeño satélite que es el deseo perdido. ¿Por qué? Y se lo recordaba yo a mis estudiantes, espero que me estén escuchando en algún momento, se los recordaba y les decía, no puedo tener depresión si no tengo la pérdida del placer, porque entonces solo sería tristeza. Entonces son dos conceptos que van íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque entre el juego de quién apareció primero, ya estoy en el problema. Pero entre el juego de decir, hay estos dos, cómo se están comunicando la depresión con la falta del deseo para mantenerse, está la solución. Y recuerdo a los teóricos sistémicos en decir que no se conoce algo totalmente hasta que no haya sido resuelto. Por supuesto, se va conociendo, ¿no? Qué interesante. Profesora Bárbara, se nos fue el tiempo. Falta una pregunta, pero esta es tu casa y espero nos permitas nuevamente seguir hablando de esto. Se abrieron líneas de diálogo, si nos permites trabajarlas y que seas partícipe. Hay una última pregunta, bueno, me salté algunas porque ya las fuimos hablando, pero que me parece muy interesante. Y me parece interesante porque
intervienen muchos factores y además personas que se dedican a la salud mental, ¿no? Claro. Y este concepto, y lo voy a decir al aire, es un tema serio. Es decir, no cualquier persona puede intervenir, ¿no? Se requiere una formación para que tú has asumido inclusive, ¿no? Como la del maestro José Sergio, que estuvo la vez pasada. Es decir, se requieren de elementos para acompañar esto. ¿Cuáles son los focos de alerta para recurrir a la ayuda especializada? Okay. Vivir sin placer no es un estilo de vida que nos lleve a crecer, nos estanca. Y no estar cómodo no es que así es la vida y ni modo me tengo que aguantar que la vida no hace gustitos. Es que no estás cómodo. Cuando no sea posible, no haya la sensación de capacidad de poder transformar la incomodidad en comodidad, ya sea gestionando elementos externos o internos, una ayuda se te puede brindar con un especialista. Porque si nos vamos a los síntomas, me temo que como buena sistémica que soy, le tengo un poco de reserva a la profecía que se autorrealiza. Si yo les doy síntomas, al ser experiencias humanas, pues entonces todos vamos a decir, ay, yo sí a veces siento eso, a mí me pasa eso a veces. Pero cuando algo incómodo no se pueda gestionar, no lo puedas gestionar ni afuera ni adentro, o no afuera y no adentro, entonces habrá alguien que te pueda ayudar. Se abren como también algunos temas aquí, es decir, no puedes porque ya lo has intentado, ¿no? Claro, Necesitas de otros elementos, o es una experiencia que te sobrepasa, es decir, es algo que está sobrepasándote, ¿no? Y todos lo entonces, intentamos. Incluso no intentar es un intento. ok, entonces ahí, ¿y a quién podríamos acudir? ¿Quién podría brindar atención especializada? Definitivamente un psicoterapeuta. Si el psicoterapeuta lo ve necesario, recurrirá a un psiquiatra. Entonces, yo diría que lo principal sería acudir con un psicoterapeuta que tú puedas confirmar que tiene estudios, que tiene cédula y además que ahorita con el mundo de la tecnología, su perfil te brinde una idea de lo que trabaja. Es muy importante. Y además de que vayas sintiendo una mejoría progresiva. No es algo, sobre todo en la depresión, que tengas que aguantar mucho tiempo y retarte a ti mismo, porque entonces puede que ir a terapia se vuelva otra cosa que intenté y no logré. Es necesario sentir un avance progresivo. Sí, eso es clave, ¿no? Es necesario sentir un avance progresivo. Me gusta bastante. Bárbara, te quiero agradecer profundamente el tiempo que has tomado, que has destinado para este diálogo. Para nosotros realmente es interesante. Lo hacemos porque creemos que se requieren espacios. Y ahorita hay un ejercicio bien interesante, ¿no? Hay muchas cosas que se están haciendo en favor de la humanidad, de las sociedades, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero creo que se requieren inclusive más esfuerzos, ¿no? Más Claro. allá de la competencia, creo que podemos ir haciendo redes, ¿no? Redes de comunicación, redes de personas. Este, todavía hay como mucho por hacer. Así que te agradezco profundamente. Tenemos un afecto importante por aquí en el instituto hacia ti, hacia tu persona, hacia tu profesión. Te reconocemos, continúa en el camino. Gracias por ser parte de esta generación. Y pues bueno, quiero agradecer a todos quienes estuvieron presentes. El tiempo cuando se pone interesante se va rápido, se va volando, pero ese es un diálogo que se abrió, no que inició, pero no cerró. Espero sigas aceptando invitaciones. Recuerden que los diálogos de crecimiento se llevan a cabo cada 15 días, 7 de la noche, los vamos presentando con anticipación y tuvimos la fortuna de que en este diálogo conoces la diferencia entre tristeza y depresión.
intervino la neuropsicóloga Bárbara Reyes. Bárbara, ¿qué puedes decir para despedirte de este espacio? El conocimiento y las ideas que pude haber transmitido, les agradezco mucho su escucha, pero las ideas que pude haber transmitido no son una serie de objetos que puedan tener, sino una luz que pueda alumbrar aquello que ustedes ya saben. Qué bonito. Y como dijiste, Luz, yo quiero cerrar con lo siguiente. Cuando la oscuridad se presente, no hay que luchar con ella. Hay que encender una luz. Y hay que encendernos a nosotros mismos. Te agradezco profundamente y gracias a todos, gracias a nuestra Pati que hace posible esos espacios de crecimiento, esos espacios de reflexión. Bárbara, que tengas una muy buena noche y estamos en contacto. Igualmente, hasta luego y gracias a la maestra Patti y a todo el instituto y gracias a todos los escuchas. Nos vemos pronto.